Well, praise God. Alaben a Dios. When Elder Rushing says there's a lot that I could say, or what could I say about Brother Krebs, I just start thinking, oh God. Cuando el anciano Rushing dijo que hay mucho que puede decir sobre mí, solo empecé a pensar, Dios mío. It's a tremendous honor to be amongst the people of God. Es un honor tremendo estar entre el pueblo de Dios. And this people Y este pueblo has a very special place in my heart. tiene una parte muy especial en mi corazón. 13 years ago this month, 13 años atrás, en este mes, many of you watched me speak in tongues for the first time. muchos de ustedes me vieron hablar en lenguas por primera vez. And through the years, many of you have seen me drop my watermelon quite a bit of times. Y a través de los años, muchos de ustedes me miraron tirar mi sandía muchas veces. You've seen me at my worst. Me han visto en mis peores tiempos. You've seen me at my most youthful. Me han visto en mis tiempos más joven. You've seen me in my most immature. Me vieron en mi tiempo más inmaduro. But you loved me through it all. Pero me amaron a pesar de eso. And you encouraged me through it all. Y me animaron a través de eso. And I would not be the man, the preacher, the husband Y no sería el varón, el predicador o el esposo that I am today que soy el día de hoy without the saints of God in San Lorenzo. sin los santos de Dios en San Lorenzo. And so I want to say I honor you. Así que quiero decir que les doy honra. For those of you that see me as a stranger tonight, A ustedes que me ven como un extranjero esta noche, count yourself blessed. cuéntense benditos. Amen. I want to give honor to Elder Rushing. Amén. Quiero darle honra al anciano Rushing. All of my hunger, Todo mi hambre, all of my hunger and desire for the Word of God, toda mi hambre y deseo por la palabra de Dios, I can attribute to this giant of a man. se la puedo atribuir a este gigante de hombre. Going into his office, I saw all of his books, Entrando a su oficina de él, yo miré todos sus libros and the occasion where I'd ask him to let me have his notes. y en la ocasión que le pedía que me compartiera sus notas. Some things can be taught, Hay unas cosas que se pueden enseñar, but some things can only be caught. pero hay unas cosas que solo se pueden agarrar. And through Elder Rushing, I caught a love for the Word of God. Y a través del anciano Rushing yo agarré un amor para las cosas de Dios. And I appreciate the many years that he has ministered to me, Y aprecio los muchos años que él ha ministrado a mi vida, spoken into my life, hablado en mi vida and humbled me greatly. y me ha humillado grandemente. Amen. I'm so glad that my wife is here. Amén, estoy tan contento de que está aquí mi esposa. You know, Elder Rushing talks about, well, I think it's the will of God for you two to talk and get to know each other. Sabe, el hermano Rushing mencionó que era la voluntad de Dios que nosotros habláramos y nos conociéramos. I'll just say this. It's real easy to do the will of God when it's as pretty as her. Y diré esto, es muy fácil hacer la voluntad de Dios cuando es tan bella como ella. It's real easy to do the will of God when it's so sweet. Es tan fácil hacer la voluntad de Dios cuando es tan dulce. Amen. And I give her honor tonight. Amén, y le doy a ella honra esta noche. She gave me a son, Me dio ella un hijo and I give glory to God through it all. y le doy gloria a Dios en todo esto. Amen. I want to preach. Amén, quiero predicar. I feel a strong burden to minister the word of the Lord tonight. Siento una gran carga para ministrar la palabra del Señor esta noche. There is nothing like the preaching of God's word. No hay nada como la predicación de la palabra de Dios. Many people can talk and say encouraging things. Muchas personas pueden hablar y decir cosas que dan ánimo. You can pick up a pocket devotional from a gas station somewhere. Puedes agarrar un devocional quizás de una gasolinera. You can listen to podcasts of people discussing the scriptures and the word of God. Puedes escuchar un video por internet sobre la gente hablando de las escrituras. But there is no substitution for apostolic preaching. Pero no hay ningún sustituto para la predicación apostólica. There is no substitution for the anointing of God. No hay nada que reemplace la unción de Dios. Faith cometh by hearing, La fe viene por el oír and hearing by the word of God. y el oír por la palabra de Dios. Too many people think Mucha gente piensa without the word of the Lord guiding their thoughts. sin tener la palabra del Señor que guíe sus pensamientos. Too many people feel without the word of God tempering their feelings. Muchas personas
sienten sin que la palabra de Dios esté sobre sus sentimientos. How many of you love the Word of God tonight? ¿Cuántos aman la palabra del Señor esta noche? Amen. How many of you brought your Bibles tonight? Amén. ¿Cuántos trajeron su If Biblia you brought esta your noche? Bible, hold it up in the air. Si trajo su Biblia, levántela en el aire. And I'm tempted because I'm back in the Bay Area, so I was going to say wave it like you just don't care. No, but we care about the Word of God. Amen. Would you stand with me in honor of the reading God's Word and turn to the book of Luke chapter 14? Se puede poner de pie conmigo para honrar la palabra de Dios y vaya al libro de Lucas, capítulo 4. Luke chapter number 14. Disculpe, Lucas, capítulo 14. I do believe that God wants to speak tonight. Sí creo que Dios quiere hablar esta noche. I said I believe that God wants to speak tonight. Dije, creo que Dios quiere hablar esta noche. I want to hear what God says. Yo quiero escuchar lo que Dios tiene que decir. I want His words to get not only into my ear, Quiero que sus palabras no solo entren a mi oído, but I want His words to get into my heart. pero que también entren a mi corazón. Amen. What I want to preach tonight Amén. Lo que quiero predicar esta noche is not an easy thing to preach, no es algo fácil de predicar, because sometimes what you preach you've had to live through. porque a veces lo que uno predica es lo que ha vivido. Sometimes the preaching of what you've lived through brings things to remembrance that you choose not to remember on a regular basis. Y a veces la predicación de lo que tú has vivido te trae cosas a tu memoria que estás tratando de no recordar de lo que ya viviste. But God has instructed me Pero Dios me ha mandado to preach this and help someone tonight. predicar esto y ayudarle a alguien esta noche. Amen. Luke chapter number 14, starting in verse number 1. If you're there, say amen. Amén. Lucas 14:1. Si lo tiene, diga amén. If you're not there yet, be quicker next time. Si no lo tiene, apúrese la próxima vez. We'll read 6 verses. Verse 1. And it came to pass, as he went into the house of one of the chief Pharisees to eat bread on the Sabbath day, that they watched him. Y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos un sábado a comer pan, ellos lo acechaban. And behold, there was a certain man before him which had the dropsy. Y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. And Jesus answering spake unto the lawyers and Pharisees, saying, is it lawful to heal on the Sabbath day? Y respondiendo Jesús, hablando a los doctores de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? And they held their peace. And he took him and healed him and let him go. Y ellos callaron. Entonces él tomándole, le sanó y le despidió. And answered them, saying, which of you shall have an ass or an ox fallen into a pit, and shall not straightway pull him out on the Sabbath day? Y él respondiendo a ellos dijo, el asno o el buey de cual de vosotros caere en algún pozo, y no lo sacare luego en el día sábado. And they could not answer him again to these things. Y no le podían replicar a estas cosas. Amen. Tonight I want to preach about healing for dropsy. Amén. Esta noche quiero predicar sobre la sanidad de un hidrópico. Would you close your Bibles and lift your hands and lift your voice, and let's pray to heaven once more. Oremos In al Jesus' cielo. name, God, that you touch the remainder of this service. God, that you would speak in this place, oh God. That you would anoint my lips, that you would anoint all of our ears, oh God. That you would minister in the Holy Ghost to your precious people, oh God. God, give us revelation, give us understanding, but above all, give us victory and breakthrough through the preaching and through the altar. Hallelujah. Glory to God. Aleluya, gloria Everybody a say in Dios. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. You can be seated. Amén. Puede tomar asiento. Praise God. I've got a lot to say and a little time to say it. Alabado sea Dios. Tengo mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Now, this is a seasoned group of saints here, Ahora este es un grupo de gente sazonada and we know how it goes in preaching. y sabemos cómo va la predicación. Preaching is trying to get us somewhere. La predicación nos quiere llevar a un lugar That somewhere is the altar. y ese lugar es al altar. Sometimes the way to the altar through preaching can seem long Y and treacherous. a veces el camino al altar a través de la predicación quizás parezca ser largo y difícil. And sometimes it feels like you're going against the current.
y a veces parece que va contra la corriente. But the saints of God have a tool in their hands. Pero los santos de Dios tienen una herramienta en su mano, It is an oar that propels the boat. que es el palo que ayuda al barco. And that tool is the amen. Y esa herramienta es el amén. So when you're saying amen, Así que cuando usted diga amén, you're getting closer to where you need to be. se está acercando donde tiene que estar. But if you're half-heartedly saying amen, Pero si solo dice amén sin ganas, you get to going around in circles nomás va dando vuelta en círculo. and realize, man, I'm not going anywhere in the spirit. Y se da cuenta que no estamos yendo a ningún lado en el espíritu. So help a preacher out. Así que ayuda al predicador. Help yourself out. Ayúdese a sí mismo. Amen. Amén. Praise God. Alabado sea Dios. Let's set the scene here. Pongamos la escena aquí. Jesus goes into the house of one of the chief Pharisees to eat bread with them on the Sabbath day. Jesús va a la casa de un príncipe de los fariseos para quebrar pan con ellos el día sábado. Now, the Pharisees were probably the greatest of all critics Ahora los fariseos quizás eran el grupo más grande de críticos, concerning Jesus and his teachings about the Sabbath. concernando a Jesús y sus enseñanzas del sábado. At the point of this story, En el punto de esta historia, there had been 5 recorded miracles that were performed by Jesus on the Sabbath day. habían 5 milagros grabados que Jesús hizo en el día de reposo. And in performing all these miracles, Y en haciendo estos milagros, Jesus is exposing the errors of the Pharisees. Jesús está demostrando los errores de los fariseos. You see, the problem with the Pharisees was Ve, el problema de los fariseos era they worshiped the day rather than the maker of the day. que ellos alababan el día en vez de que el creador del día. And in performing these miracles on the Sabbath, Y en hacer estos milagros en el día de reposo, he wasn't just exposing them, Jesús no solo los estaba demostrando quién eran ellos, and he wasn't just challenging them, y no tan solo los estaba retando, but he was trying to teach them. sino que también les trataba de enseñar. Understand that every miracle that Jesus performs has a lesson in the midst of it. Entiendan que cada milagro que Dios hizo tiene un mensaje detrás de eso. Jesus does not just perform spectacle for spectacle's sake. Jesús no solo hacía un espectáculo para hacer un espectáculo. He doesn't cause a scene to gather a crowd. No solo hizo una escena para que se arrimara el grupo. It is the will of God for us to gain understanding in the miracle. Es la voluntad de Dios que tengamos entendimiento en el milagro. So before Jesus performs a miracle, he asks them the question, Así que antes de que Jesús hiciera el milagro, les hizo una pregunta. is it lawful to heal on the Sabbath day? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? And those who once had authority on the Sabbath day Y los que alguna vez tuvieron autoridad en el día de reposo, were forced to hold their peace, for they had no answer. fueron forzados en estar callados porque no tenían respuesta. And as they remained silent, the Bible says that they watched him. Y mientras ellos estaban callados, dice la Biblia que le miraron a él. In the Greek language, that word watch means to observe or watch insidiously. Y en la palabra griega significa eso, observarlo a él sin parar. Implying that they were looking to find a fault with him. Implicando que ellos estaban observando para buscar una culpa en él. And in the midst of their watching him, Y a medias de que ellos lo acechaban, in the middle of their looking for fault in him, en medio de que ellos estaban buscando una culpa en él, in the middle of the chief Pharisee's home, en medio de ese hogar del príncipe fariseo, there was a man who was stricken with a disease había un varón que tenía una enfermedad, called dropsy. una enfermedad de hidrópico. This is the only mention in all 66 books of this disease. Esta es la única mención en todos los 66 libros de esta enfermedad. Modern medical terms call it edema. En los términos modernos, médicos le llaman edema. Though I do not believe the modern medical understanding describes the fullness of this disease. Aunque yo no creo que el término moderno explica todo lo que era esa enfermedad. You see, dropsy is a disease where water and fluids
are unnaturally retained. La hidropico es una enfermedad donde agua y líquidos se acumulan anormalmente. It's the condition of the body causing swelling Es una condición en el cuerpo que causa inflamación. and bloating out of proportion. Inflamación fuera de proporción. It can include the swelling of the heart, Puede incluir también la inflamación del corazón, swelling of the liver, inflamación del riñón, swelling of the kidneys. del hígado y de los riñones. But it is Disculpe. not limited to just those. Pero no se limita solo a eso. Dropsy could cause fluids to retain in the lungs, También esta enfermedad puede ser que líquidos se acumulen en los pulmones, causing pneumonia. causando neumonía. Someone with dropsy Alguien con esta enfermedad could have an excess of water in their body podría tener un exceso de agua en su cuerpo and still remain thirsty. y aún tener sed. Someone with the disease of dropsy Alguien con esta enfermedad de hidrópico can have too much of something puede tener mucho de algo and still crave more. y aún tener hambre de más. Dropsy is untreatable. Esta enfermedad no tiene cura, It is incurable. no tiene tratamiento And ultimately it can be fatal. y puede llevar a la muerte. And so this man who is plagued with the dropsy, Así que este varón que está con esta enfermedad he was a man that was swollen and bloated. era un varón que estaba hinchado e inflamado. He was unable to void his fluids, No podía él deshacerse de esos líquidos. possibly suffering congestive heart failure, Posiblemente tenía problemas de corazón, possibly having acute kidney disease, posiblemente teniendo problemas en el riñón possibly suffering a painful gout in his body. y también padeciendo una choquez en su cuerpo. This man's inability to let things go La inhabilidad de este varón de soltar las cosas became a plague that affected his entire body. se convirtió en una plaga que afectaba todo su cuerpo. His entire body from head to toe Afectaba todo su cuerpo desde la cabeza a los pies. suffered because things that were there Sufría porque las cosas que estaban ahí, that are naturally found in the body que naturalmente se encuentran en el cuerpo, were unable to be released. no podía él deshacerse de ellas. Let's bring it to where we are. Regresemos a donde estamos. This thing called life that we walk through Esta cosa llamada vida en la cual caminamos is full of things that are natural to life. está lleno de cosas que son naturales a la vida. Life is full of good things, La vida está llena de cosas buenas, but too much of a good thing can become a bad thing. pero mucha cosa buena puede convertirse en algo malo. And this life is full of seasons of hardship. Y esta vida está también llena de temporadas de dificultad. But hardships are meant to pass, Pero las dificultades son para pasar, not to stay. no que se mantengan. This life is full of pain, Esta vida es llena de dolor, but that pain has got to be let go of sometimes pero ese dolor se debe de soltar a veces in order for us to find healing. para poder encontrar sanidad. There's hurts in this life. Hay dolores en esta There's vida. disappointments in this life. Hay decepciones en esta vida. There's wrongdoing in this life. Hay malas obras en esta vida. There's errors and sin in this life. Hay errores y pecados en esta vida. There's regrets in this life. También hay culpas en esta vida. There's things we wish we could do differently in this life. Hay cosas que deseamos haber hecho diferente en esta vida. This life is full of things Esta vida está llena de cosas. we wish we could do without. Deseamos no tenerlas, But nevertheless, they remain because it's just a part of this sinful state we live in. pero sin embargo permanecen porque es parte del estado pecaminoso en el cual vivimos, Where people find themselves sick in the spirit donde la gente se encuentra enferma en el espíritu. is when they have an inability to let it go. Se encuentran enfermos cuando tienen la inhabilidad de soltar las cosas. I don't believe it's the will of God for anybody to be in bondage
Yo no creo que es la voluntad de Dios que alguien esté I atado. don't believe it's the will of God for anybody to be in eternal suffering. No creo que es la voluntad de Dios que alguien esté en sufrimiento eternal. I don't believe it's the will of God for anybody to hurt forever. No creo que es la voluntad de Dios que alguien esté dolido para siempre. I don't believe it's the will of God for people to remain in bitterness. No creo que es la voluntad de Dios que la gente se mantenga en amargura. For it was in Egypt where Israel cried. Porque era en Egipto donde clamó Israel. In their bitternesses, God said. En sus amarguras, dijo Dios. In their bondage, God said. En su esclavitud, dijo Dios. And in their burdens, God said. Y en sus cargas, dijo Dios. It was in the burdens and the bitterness and the bondage that they cried. Fue en la amargura, en la esclavitud y en sus ataduras donde Dios dijo. And it was the will of God Donde fue la voluntad de Dios. for them to come out Que ellos salieran fuera and leave it behind. y lo dejaran atrás. Saint of God, Santo del Señor, sinner friend, amigo pecador, God wants you to be free today. Dios quiere que tú seas libre hoy. God wants you to have liberty today. Dios quiere que tú tengas libertad el día de hoy. It's interesting how this miracle takes place. Es interesante cómo toma a cabo este milagro. In John chapter number 14, En Juan capítulo 13, verses 1 through 6, del verso 1 al 6, Jesus introduces the subject to the Pharisees, Jesús les introduce el tema a los fariseos, challenging their traditions, retando sus tradiciones de ellos, challenging everything that they had known, retando todo lo que ellos conocían, challenging what they had grown comfortable in, retando su comodidad, challenging what they had become accustomed to, retando lo que ellos estaban acostumbrados. and in their face performs a miracle. Y en su cara Él hace un milagro. And immediately following the miracle, Y inmediatamente siguiendo este milagro, as they're sitting down and eating bread, mientras ellos están sentados comiendo pan, he begins to teach them Él empieza a enseñarles a ellos two parables, one right after the other. dos parábolas, una después de la otra. And as we read the scriptures, Y mientras leemos las escrituras, it's very easy for us to take one part es muy fácil que tomemos una parte and forget what came before y que se nos olvide lo que vino antes. and forget what came after. Y es que se nos olvide lo que siguió después. Jesus did something in their sight. Jesús hizo algo enfrente de ellos. Jesus did something in their midst. Jesús hizo algo a medias de ellos. And rather than just leaving them there to wonder what just happened, Y en vez de dejarlos ahí preguntándose lo que pasó, he begins to share with them what he's really trying to get across. Él empezó a compartir lo que su punto es. Starting in verse 7, he puts forth to them a parable. Empezando en el verso 7, Él les presenta una parábola To those who were bidden, a los que estaban ahí. the Bible says when he marked how they chose out the chief rooms, the best rooms, Cuando dijeron que escogieron el mejor cuarto, he tells them when you are going to a wedding, les dice que cuando van a una boda, you're going to a place of celebration, van a un lugar de celebración, you're going to a gathering, van a una reunión. don't go to the highest room No vayas al cuarto más alto. unless a more honorable man shows up after you. No sea que alguien más honorable se presente después de ti. And the person who invites you says, Y la persona a la cual te invitó te diga, would you mind vacating this seat of honor? puedes salirte de este espacio de honor. Because someone greater than you has just arrived. Porque alguien más grande que ti acaba de llegar. Give that man the place to sit. Dale a ese varón el lugar para sentar. Because when that happens, shame comes in. Porque cuando pasa eso viene la vergüenza. And shame will take you to the lowest room. Y la vergüenza te llevará al cuarto más bajo. When you go to the lowest room from a high place, Cuando tú vas al cuarto más bajo de estar en un lugar alto, because you put yourself in that highest place, porque tú mismo te pusiste en ese lugar alto, it's a shameful walk. es un caminar de vergüenza. But Jesus says when you show up to this place, Pero Jesús dijo, cuando ustedes se presenten a este lugar, you ought to take the lowest room deberías de tomar el cuarto más pequeño and approach that low room y llegar a ese cuarto pequeño with humility con humildad, rather than with shame. en vez de vergüenza. Because then there's the opportunity
Porque después hay la oportunidad for the master of the feast, de que el que hizo esa comida, the king who prepares a wedding for his son, el rey que preparó la boda para su hijo, to say, why don't you come up higher que venga y diga, ¿por qué no vienes más alto in the place of honor? en el lugar de honra? The lesson of this parable is don't be prideful. La lección de esta parábola es no tener orgullo. The lesson of this parable is don't think yourself greater than you really are. La lección de esta parábola es no te pienses ser más grande de lo que eres. The lesson of this parable is echoed in the epistle of Peter La lección de esta parábola también se repite en la epístola de Pedro. when he says, humble yourself Cuando él dice under the mighty hand of God, humillados bajo la mano grande de Dios, and he will lift you up. y él los levantará. It's also written that he that exalts himself También está escrito que el que se exalte a sí mismo will be abased. será caído. What does this have to do with the dropsy? ¿Qué tiene que ver esto con la hidropico? What does this have to do with connecting to what they just witnessed, a miracle? ¿Qué se conecta esto con el milagro que acaban de ver? Because Jesus is looking at the Pharisees Porque Jesús está mirando a los fariseos and saying everything that you thought you were, y diciendo todo lo que ustedes pensaron que eran, as righteous as you thought you were in your own eyes, tan justos que se miraban en sus propios ojos, as spiritual as you really thought you were, tan espirituales que pensaban que eran, as self-important as you claimed to be. tan importante que decía ser. If you want to go higher and sit at the seat of the king Si quieres ir más alto y sentarte en la silla del rey and sup with the Lord in heaven, y estar con el Señor en el cielo, you've got to first say, primero tienes que decir, I'm letting go of my pride. voy a dejar mi orgullo, I'm letting go of my self-importance. voy a dejar mi importancia propia, I'm letting go out of every accolade. voy a dejar todo, I'm letting go out of every self-proclaimed goodness. voy a dejar todo lo que yo proclamé bueno en mí. I'm under no illusion tonight. No estoy bajo ninguna ilusión esta noche. More than any of you who have known me since I got in church, Más de todos ustedes que me conocieron desde que vine a la iglesia. I know what a wretched man that I am. Yo sé qué varón malo era yo. Nobody looks at me like I do when I look in the mirror. Nadie me mira a mí como yo lo hago cuando me veo en el espejo. God, don't let me be a reproach Dios, no me dejes ser rechazado for thinking I'm something special. por pensar que soy algo especial. Don't let me be a reproach No me dejes ser rechazado for thinking I matter more than somebody else. por pensar que yo valgo más que cualquier otra persona. God's looking at the Pharisees. Dios está mirando a los fariseos He's saying, you got to let some things go. y diciendo, debes de soltar unas cosas. Because if you don't let go of an inflated ego, Porque si tú no sueltas ese ego inflamado, that boasting, esa hablar de ti, grandeza, it'll become a bloating. se va a convertir una hinchazón. And you get to this place Vas a llegar a un punto in the spirit en el espíritu where all you do is have the ability to take donde lo único que tienes es la habilidad de tomar and you refuse the opportunities given to give. y tú rechazas esas oportunidades de dar. There's an increasing and a swelling, Hay un crecimiento, una inflamación, but there's a dropsy that's developing. pero esa es una enfermedad que se está formando. Jesus continues to teach a parable again. Jesús sigue enseñando una parábola de nuevo. Scholars call it the parable of a great banquet. Los escolares le llaman la parábola de la gran cena. It says when you make a supper, Dice, cuando hagas una cena, don't call your friends, no llames a tus amigos, don't call the brethren, no llames a la hermandad, don't call your kinsmen, no llames a tus siervos, don't call your rich neighbors. no llames a tus vecinos ricos. But when you make a feast, Pero cuando hagas una cena, call the poor, llama a los pobres, call the maimed, llama a los enfermos, call the lame, llama a los débiles, call the blind. llama a los ciegos. Then he says unto them, Después le dice a ellos a certain man made a great supper que un varón hizo una gran cena and invited many. y invitó a muchos. He sent his servant at supper time to say to them that were invited, Y envió su siervo a invitar a llamar a los que estaban invitados. come, Decirles, vengan, for all things are ready. porque ya todo está preparado. The Bible says La that all Biblia those that dice were invited que todos esos que fueron invitados
began to make excuse. empezaron a hacer excusas. The first one says, I bought a piece of ground El primero dijo, compré un pedazo de terreno and I need to go see it. y tengo que verlo. I pray thee, have me excused. Ruego que me disculpen. The next one says, I bought 5 oxen. El otro dijo, compré 5 asnos. I need to go prove them. Tengo que ir a marcarlos. I pray thee, Pido have me excused. que también no me voy a presentar. Another one said, I've married a wife, Otro dijo, me he casado con mujer and therefore I cannot come. y no puedo venir. What a privilege to be invited by the king. Qué privilegio es ser invitado por el rey. What a privilege to have the invitation of God Almighty himself. Qué privilegio es ser invitado por Dios mismo. What a privilege it is to be in the kingdom of God. Qué privilegio es estar en el reino de Dios. To have the revelation of this apostolic truth. Tener la revelación de esta verdad apostólica. The deity of Jesus Christ. La divinidad de Jesucristo. Acts 2:38, salvation. La salvación de Hechos 2:38. Holiness within La sanidad por and holiness dentro without. y la sanidad por fuera. The revelation of God in Jesus Christ. La revelación de Dios en Jesucristo. It's a privilege to have these things. Es un privilegio tener esto. None of us stumbled upon this on our own. Ninguno de nosotros llegamos a esto por nosotros mismos. None of us found this without the leading of the Holy Ghost. Ninguno encontramos esto sin que el Espíritu Santo nos guiara. None of us have what we have without the invitation being extended first. Ninguno de nosotros tenemos lo que tenemos sin la invitación siendo extendida primero. Understand, as Jesus is teaching the Pharisees this parable, Entiende que Jesús está enseñándole a los fariseos esta parábola. we are the ones that God invited. Nosotros somos los que Dios invitó. Because according to God, we were not his friends. Porque de acuerdo a Dios no éramos sus amigos. We were not his brethren. No éramos su hermandad. We were not his kinsmen. No éramos sus siervos. We certainly weren't his rich neighbors. Tampoco éramos sus vecinos ricos. But we were the poor. Pero nosotros éramos los pobres. We were the maimed. Éramos los débiles. We were the lame. Éramos los enfermos. We were the blind. Éramos los ciegos. If we can learn the lesson of the first parable and let our egos go, Si podemos aprender la lección de la primera parábola y soltar nuestro ego, then we can find ourselves blessed with the invitation to come. entonces podemos encontrarnos bendecidos con la invitación de venir. But if we don't get it way deep down in our spirit, Pero si no lo dejamos entrar profundo en nuestro espíritu, that nothing matters more than being right with God. que nada más importa que estar bien con Dios, Nothing matters more than being where He is. nada importa más que estar donde Él está, Nothing matters more than being in His presence. nada importa más que estar en su presencia, Nothing matters more than feeling the touch of the Holy Ghost. nada importa más que sentir el toque del Espíritu Santo, Nothing matters more than being born again. nada vale más que ser nacido de nuevo, Nothing matters more than worshiping the Lord in the beauty of holiness. nada vale más que alabar al Señor en la belleza de la santidad. If ever we forget that He's not the first Si se nos olvida algún tiempo que Él es el primero and He is the last, y que Él es el último, for He is the only, porque Él es el único and Him alone do we worship, y a solo a Él alabamos. then I'll begin to develop a plague in my spirit called dropsy. Si no creemos eso, entonces vamos a agarrar una enfermedad en nuestro espíritu llamado hidropico, To where God can say, come a little farther, donde Dios puede decir, ven más cerca, come a little closer. ven más cerca. The time is ready. El tiempo está listo. The hours are few. Las horas son pocas. The time is upon us. Ya está el tiempo sobre nosotros. Come, Ven, be ready. está listo. We'll begin to pray Empezaremos a orar. excuses. Excusas. What a sickness. ¿Qué enfermedad? What a disease. ¿Qué enfermedad? To use spiritual tactics Usar tácticos espirituales to impose my will upon God. para imponer mi voluntad sobre Dios. I feel the fear of the Lord on me right now. Siento el temor de Dios sobre mí ahorita. God, don't ever let me get to a place
Dios, no me dejes llegar a un lugar where I impose what I want donde yo imponga lo que yo quiero above what God wants, sobre lo que tú quieres, where I impose my will donde yo imponga mi voluntad and pray it as an excuse to God. y que lo ore como excusa a Dios. Because hear me now, Porque escúcheme, what's wrong with having land? ¿qué está mal con tener terreno? Nothing. Nada. It was the will of God for Israel to have land. Era la voluntad de Dios que Israel It tuviera was a terreno. promised land. Era una tierra prometida. But when the promises that God provides Pero cuando las promesas que Dios provee becomes more important se hacen más than importantes following His will today, que seguir su voluntad el día de hoy, all of a sudden there's something I can't let go of. de repente se convierte en algo que no puedo And soltar it can increase in me. y puede crecer dentro And de it can mí grow in me. y puede aumentar dentro de mí. To where I say, I'm not going to the next promise Al punto que puedo decir no iré al because segunda promesa because I can't let go of the last promise. porque no puedo soltar la promesa anterior. Y'all still with me? ¿Están conmigo? Praise God. I'll take some of your silence for chewing and digesting. Alabado sea Dios, tomaré su silencio como masticando y digestionando esto. But even in some restaurants, Pero aún en algunos restaurantes, while you're scarfing and digesting food, mientras están comiendo la comida, a belch is a compliment to the chef. también se puede decir un eruto es un complemento al chef. One says, I've got land. Uno dijo, tengo terreno. I pray that I be excused. Pido ser excusado. Another one says, I bought oxen. El otro dijo, he comprado animales. I've got to prove them. Tengo que registrarlos. What's wrong with having oxen? ¿Qué es malo con tener ganado? What's wrong with having something that provides for my family? ¿Qué es malo tener algo que provee para mi familia? What's wrong with working a job and making a wage? ¿Qué es malo con trabajar un trabajo y hacer una ganancia? What's wrong with a man getting busy in the world ¿Qué es malo que un varón esté ocupado en el mundo to feed his babies? para alimentar a sus bebés? Nothing. Nada. It's the will of God for you to have oxen in your life. Es la voluntad de Dios que usted tenga ganado en su It's vida. the will of God for you to have a work to do. Es la voluntad de Dios que tenga trabajo que Man, hacer. it's the will of God for us to provide for our families. Es la voluntad de Dios que nosotros proveemos para nuestras It's familias. the will of God for us to put food on the table. Es la voluntad de Dios que pongamos comida en nuestras mesas. For the word of God says if a man cannot provide for his own, Porque dice la palabra de Dios que si un hombre no puede proveer para los suyos, he's an unbeliever. es un incrédulo. But I can find myself in a place Pero yo me puedo encontrar en un lugar of great spiritual deception. de decepción grande en lo espiritual. If you've talked to Pastor Rushing about this already, then whatever he says goes. He can correct me. Si ha hablado usted con el pastor Rushing sobre esto, lo que él dice manda, puede corregirme. But there's too many people that don't heed the invitation to go to church Pero hay muchas personas que no hacen caso a la invitación de ir a la iglesia because they're proving oxen at the day job. porque están trabajando en el día. I grew up in this church. Yo crecí en esta iglesia. I know what the man of God said to me before. Yo sé lo que me dijo el varón de Dios And I'm antes sure he said it again. y sé que lo dirá de nuevo. But I'm just here to say in the Holy Ghost Pero estoy aquí para decir en el Espíritu Santo that it doesn't matter how good the job pays. que no importa cómo de bien te paga el trabajo, It doesn't matter how great the benefits are. no importa cómo de grandes sean los It beneficios, doesn't matter how close you are to retirement. no importa cómo de cerca estás al retiro, If it keeps me from taking the invitation of God, si te mantiene fuera de aceptar la invitación de Dios, I can get to a place where I'm praying. puedo llegar al punto donde estoy orando, I'm praying against the will of God que estoy orando contra la voluntad de Dios and using a good thing to justify myself, y usando una cosa buena para justificarme a mí mismo, which took me back to the first thing I'm supposed to let go, que me lleva a lo primero que debo de soltar, which is that me, que es el yo, my life, mi vida, my family, mi familia, my children, mis hijos, my world mi mundo is more important than what God said. es más importante de lo que dijo Dios. Well, I bought land. I pray, have me excused. Pues he adquirido terreno, pido ser excusado. I got oxen.
tengo ganado, I got to prove them. tengo que registrarlo. I pray, have me excused. Pido ser excusado. And the last one says, I just got a wife. Y el último dijo, me acabo de casar. Boy, if there's any that I could relate to in this passage. Si alguno que puedo relacionarme yo en este pasaje, God, I'm a newlywed. Dios, me acabo de casar. I am blessed. Dios, soy bendecido. It's the will of God. Es la voluntad de Dios. It's not good for man to be alone. No es bueno que el hombre esté solo. When a man finds a wife, he finds a good thing. Cuando un varón encuentra una esposa, encuentra cosa buena. It's all the will of God. Todo es la voluntad de Dios. It's all righteous according to Scripture. Todo es justo de acuerdo a la Escritura. But even the man who was blessed with a wife and found a good thing Pero aún un varón que es bendecido con una esposa y encuentra cosa buena, suffers from dropsy so much, puede sufrir con esta enfermedad tanto it swells his mind que hincha su mente. to think that he is in the will of God, Pensar que él está en la voluntad de Dios to pray to God, y que le ore a Dios, allow me to miss out. permíteme fallar esto. Allow me to miss out on the feast. Permíteme fallarme esta cena. Allow me to miss out on the blessing above. Permíteme no asistir en esta bendición del cielo. What a delusion to pray. God, it's so good here on earth. Qué cosa orar y decir, Dios es tan bueno estar aquí en la tierra, That when it's time for me to go, que cuando es tiempo que yo me vaya, I say, Lord, give me another day here. diga, Dios, dame otro día aquí. I don't know about anybody else here, but I'm sure there's some that would agree. No sé de nadie más aquí, pero creo que habría unos que estén de acuerdo. Elder, this world is not my home. Anciano, este mundo no es mi hogar. I'm just passing through. Solo estoy pasando. My treasures are laid up Mis tesoros están en lo alto, somewhere beyond the blue. más allá del cielo. Hear the words. The angel beckons me El ángel me llama a mí from heaven's open door. de la puerta abierta del cielo. Why would I ever pray, God, excuse me from heaven, ¿Por qué habré yo de orar, Dios, excúsame de estar en el cielo? to reap the benefits of this life Para poder estar teniendo los beneficios de esta tierra. just a little bit longer? Solo un poco más. The Bible says that the servant returned to the master, La Biblia dice que el siervo regresó al maestro and the master was angry at all these excuses. y ese maestro estaba enojado con todas las excusas. He said, none of those men which made excuse, Y él dijo, ninguno de esos varones que pusieron excusa, none of those men that attempted to justify themselves ninguno de esos varones que trataron de justificarse a sí mismo with good and righteous deeds con obras buenas y justas, shall taste of my supper. proveerán de mi cena. It makes me think about the wilderness Me hace pensar sobre el desierto that God brought Israel into. que Dios trajo a Israel. One of the things that frustrated Moses to his core Una de las cosas que frustraba a Moisés hasta su profundidad was Israel's inability to let go of Egypt in their hearts. era la inhabilidad de que el pueblo de Israel dejara a Egipto de sus corazones. They were reaping from heaven that which they had not sown. Ellos estaban cosechando del cielo lo que ellos no sembraban. The miraculous provision of manna, La provisión milagrosa del maná. the miraculous provision of water from a rock, La provisión milagrosa de agua que salía de una piedra. that rock being a type of Christ. Esa piedra siendo un símbolo de Cristo. Even when they cried for meat, God gave them quail. Aun cuando clamaron pidiendo carne, Dios les dio alimento. But they began to cry and cry and cry. Pero ellos empezaron a llorar y a llorar y a llorar. Oh, the leeks. Oh, las cebollas. Oh, the onions. Las cebollas de Egipto. Oh, the garlic. Los ajos. Oh, the flavors. Los sabores.
not realizing that those flavors were the flavors enjoyed in bondage. sin darse cuenta que esos sabores eran sabores que disfrutaban estando en esclavitud. You know what's fascinating about all those things? Lo que es fascinante de todas esas cosas, Even in bondage, aún en esclavitud, God gave them onions, leeks, garlic Dios les dio esas cebollas y esos ajos as a provision for them in bondage. como provisión para ellos estando ellos en atadura. Even in the midst of hardship, Aún en medio de dificultades, God's provision that He had given them Dios les dio provisión a ellos. was transformed in their hearts Y fue transformado eso en sus corazones from a blessing de una bendición to bondage itself. a la misma atadura a sí misma. It went from being a virtuous thing that God had done Se convirtió de ser algo virtuoso to becoming a vice in their heart. a ser un vicio en su corazón. Because God said, I'm taking you to a place that flows with milk and honey. Porque Dios les dijo, les llevaré a un lugar donde fluye la leche y la miel. But you can't even let go of the good things I gave you when you were in bondage. Pero no puedes soltar las cosas buenas que yo te di cuando estabas en esclavitud. What am I getting at here? ¿A qué llego esto? I know there's some spiritually minded people in this place Sé que hay gente que piensa espiritual en este lugar, that understand exactly what I'm getting at today. que entienden exactamente lo que estoy hablando este día. It is a necessary part of the Christian life Es una parte necesaria de la vida cristiana, to be able to let go. poder soltar las cosas, Let go of the hurts. soltar los dolores, Let go of the pains. soltar los dolores And let go of the regrets. y también lo que tienes de culpa And let go of the shame. y la vergüenza, Let go of the burdens. dejar las cargas, Let go of the bitternesses. dejar las amarguras But beyond that, y más allá de eso, you've got to be willing to let go of the past blessing debe de estar dispuesto a dejar las bendiciones pasadas so that a flow of a new blessing can begin. para que puedan fluir la bendición nueva. You've got to stop wishing to go back to the good old days. Debe de parar de dejar de desear regresar I a know los what I'm tiempos preaching in this viejos. place. Sé lo que estoy predicando en este You've lugar. got to let it go out of your heart. Debe de soltarlo de su corazón. It's not going to be the same, No será igual, but that's going to be all right pero eso estará bien. if I try to hold on Si trato de agarrarme de eso, to the former glory. a lo que antes era gloria, It'll swell in my mind va a hinchar en mi mente and become self-righteousness. y convertirse propia justicia. It'll swell in my heart Va a hincharse en mi corazón and make me think I matter more than somebody else. y hacerme pensar que yo valgo más que cualquier otra persona. I'm here to preach, let things go, Estoy aquí para predicar, suelta las cosas, because we serve a God porque servimos un Dios that can heal dropsy. que puede sanar esta enfermedad. Hallelujah. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord for a minute Alabemos here. al Señor. Let me try to land it this way. Lo pondré de esta manera. Elder, I don't do this anywhere. Anciano, yo no hago esto en ningún lugar. I don't use personal testimonies in my preaching. No uso testimonios personales en mi predicación, But I feel to share this with you pero siento compartir esto con ustedes because you're special to me. porque son especiales para mí. We went to the Philippines Fuimos a las Filipinas and God opened doors y Dios abrió puertas that nobody could open. que nadie podía abrir. God was sending souls. Dios enviaba almas
washing away their sins, lavando sus pecados, filling them with the Holy Ghost, llenándolos con el Espíritu Santo, healing their children of dengue, sanando a sus hijos del dengue, doing great things. haciendo cosas grandes. There was hardships. Esas dificultades We were targeted. nos atacaron. The local governments came El gobierno local vino, and they took us out of our home. nos sacaron de sus hogares, They gave us fraudulent COVID tests. nos dieron exámenes del COVID falsos, They put us in a detention facility. nos pusieron una facilidad de detención, No running water. sin agua, Barely anything to eat. apenas teníamos para comer, A foam mattress to sleep on. un tapete para dormir, But we trusted God pero confiamos en Dios and we believed in God. y creímos a Dios And God helped us. y Dios nos ayudó And God made a way. y Dios abrió camino. Understand that when we went to the Philippines, Entienda que cuando fuimos a las Filipinas, we had it set in our hearts to die in the Philippines. estamos decididos en nuestro corazón I morir didn't en las pl- Filipinas. I didn't plan on coming home to have a funeral. Yo no planeé regresar a casa a tener un funeral. We gave everything to be there. Dimos todo para estar ahí And we had no reservations to leave. y no teníamos reservas en irnos. And the Holy Ghost spoke Y habló el Espíritu Santo while we were in that detention facility. cuando estábamos en esa facilidad de detención. He spoke to me. Me habló a mí, He spoke to preachers. le habló a predicadores. They called me and prophesied into my life. Me llamaron y profetizaron a mi vida And they spoke the will of God to me. y hablaron la voluntad de Dios a mi vida. They said, get out. Dijeron, salgan de ahí. And it wasn't just to get out for a moment. Y no era solo salir por un momento. It wasn't just to get out for a season. No era solo salir una temporada. It was to get out Era salir and have no expectation to return. y no tener expectativa para regresar. Elder, what do I tell the people Anciano, ¿qué le digo a la gente? that told me that God sent me to save them? Que me dijo que Dios me mandó a mí para salvarlos a ellos. That looked at me in the eyes and said, I prayed that somebody would come and teach me your word. Que me miraron en los ojos y dijeron, yo oré para que alguien viniera y me enseñara la palabra. What do I say to the kids ¿Qué le digo a los niños? that don't get to come and have Sunday school anymore? Que ya no pueden venir a tener escuelita dominical. One day I told them God sent me here. Un día les dije, Dios me envió aquí. And then I got to tell them God told me to leave. Y ahora les tengo que decir, Dios me dijo que me vaya. I wrestled and I wrestled. Yo and I luchaba wrestled. y luchaba. Something happened where I got to thinking of Moses. Algo pasó que empecé a pensar yo sobre Moisés. Moses frustrated with these children of Israel, Moisés frustrado con gente de Israel desiring the things of the past. que deseaban las cosas del pasado. He himself Él mismo falls victim to the same thing se convirtió víctima de la misma cosa. because in Moses' inability to let go of his frustrations, Porque en la inhabilidad de Moisés soltar sus frustraciones, God tells him to strike the rock. el Dios le dice que golpee la piedra. And he hits the rock. Él golpea la piedra. God provides the water. Dios provee el agua. But then when God speaks to him a second time, Pero cuando Dios le habla por segunda vez, he didn't do it the same way he did it the first time. no lo hizo la misma manera que cuando lo hizo la primera vez. God said, this time, Moses, Le dijo, esta vez Moisés, you've got to let go of the frustrations debes de soltar las frustraciones and let go of the past way that I performed the miracle. y dejar la manera pasada que hice yo el milagro And let go of the former glory. y dejar la gloria pasada And do what I'm telling you today. y hacer lo que yo te digo el día de hoy. Speak to the rock. Háblale a la piedra. But when Moses tried to do it the same way that he did it the first time, Pero cuando Moisés lo trató de hacer la misma manera que lo hizo la primera vez, God covered his bacon Dios cubrió su espalda for the people's sake. para la gente, But he himself pero él mismo
He himself didn't get to cross over Jordan. Él mismo no pudo cruzar el Jordán. And I began to think in that detention facility, Y empecé yo a pensar en ese lugar de detención. God, I don't care how much it hurts me. Dios, no importa cuánto me duele a mí. And I don't care how many pieces it'll rip my heart into. Y no importa cuántos pedazos se rompa mi corazón. The will of God, as you've told me, La voluntad de Dios que tú me dijiste a mí is to let these people go. es de soltar a esta gente. Because, Elder, I got a revelation, and you've told me this so many times. Así que, anciano, yo agarré una revelación y tú me has dicho esto muchas veces. They were never my people to begin with. Nunca fueron mi gente para comenzar. They were God's people. Fueron la gente de Dios. And here I am trying to hold on to something Y aquí estoy yo tratando de sostener a algo that never belonged to me in the first place. que nunca me perteneció a mí de primer lugar. Here I am praying to God. Aquí estoy yo orándole a Dios. Excuse me, God, Dios, excúseme, but you called me here. pero tú me llamaste aquí. Excuse me, God, Disculpa, Dios, but I invested into these people. pero yo invertí a esta gente. Excuse me, God, Perdóname, Dios, but I've done the right thing the whole way through. pero yo he hecho lo bueno en todo esto. There's that song that says, above all else, Como dice el salmista, más allá de todo, I must be saved. debo ser salvo. Can I bring a happy ending to the story? I got 3 minutes according to San Lorenzo time. Praise God. ¿Puedo traer un fin feliz a esta historia? Is this all right, Elder? ¿Está bien, anciano? Is this all right, saints? ¿Está bien, santos? All of the worries that I had about what would happen to those people, Todas las preocupaciones que yo tenía sobre qué le va a pasar a esa gente. the first convert we ever won, El primer convertido que ganamos found a one God, Jesus named church. encontró una iglesia del nombre de Jesús. And it's not perfect. Y no es perfecta. And it's not like what I had. No es lo que yo tenía. And it's not all that I would wish for them. Y no es todo lo que yo deseo para ellos. But she became a Sunday school teacher. Pero se convirtió ella maestra de escuelita dominical. And she sends pictures to my wife consistently Y le- of babies or children, just young people getting baptized. Y le manda fotos a mi esposa seguido de gente, de niños, de jóvenes siendo bautizados. And more souls coming into the kingdom Y de más almas que vienen al reino. than I ever won while I was there. De lo que yo gané estando ahí. It never would have happened if I held on. Nunca hubiera pasado eso si yo me hubiera sostenido. The kingdom wouldn't have made it El reino no lo hubiera logrado as it is now como es ahora. if I held on. Si yo me hubiera sostenido de eso. How many children, how many preachers are in those group of children? ¿Cuántos niños, cuántos predicadores se encuentran en ese grupo de niños? Let's all stand. Pongámonos de pie That way you can pray for a minute before we all turn into turkeys. para poder orar por un minuto antes de convertirnos a pavos. Now there's a number of things that vary Hay un número de cosas que cambian amongst each individual here. en cada individuo que está aquí. There's young people that have dreams and aspirations. Hay jóvenes que tienen sueños y aspiraciones. There's carnal people that have desires in the world. Hay gente carnal que tienen deseos en el mundo. There's spiritual people that are remembering the good times of the past. Hay gente espiritual que recuerda los buenos tiempos del pasado. There's new ones that are carrying baggage from before they got saved. Hay nuevos que están cargando con cargas de lo que tenían antes de ser salvos. There's a number of things that are just part of life. Y hay un número de cosas que solo toman parte de la vida. The good, Lo bueno, the bad, lo malo Brother Krebs. y el hermano I mean Craig. the ugly. Y lo feo. The word of God for us tonight La palabra de Dios para nosotros esta noche is that if you hold on,
es que si te sostienes de eso, it'll plague. se convertirá plaga. But if you understand that even though you're surrounded in a world Pero si entiendes que aún siendo rodeado en un mundo full of everything the Pharisees had, lleno con todo lo que tenían los fariseos, a world full of pride, un mundo lleno de orgullo, a world full of hypocrisy, un mundo lleno de hipocresía, a world full of ego, un mundo lleno de ego, a world full of things that don't matter to God. un mundo lleno de cosas que no le importan a Dios. Though you might be somebody that dropsy is working in. Quizás tú eres alguien que está trabajando esta enfermedad. There's a great physician that stood in the midst of them as well. Hay un gran doctor que también estuvo a medias de ellos. And what I love the most about this passage that we took for our text Y lo que amo más de este pasaje que tomamos para nuestro texto is that Jesus looked at somebody who could not let go in their own power. es que Jesús miró a alguien que no podía soltar por su propia voluntad. The man in dropsy just said, I can't do it. El hombre hidrópico dijo, no lo puedo hacer. It'll hurt too much to let go. Me dolerá mucho soltar. It's too uncertain to let go. No tengo seguridad si suelto. But the last time, Pero la última vez, the Bible says that Jesus took him. la Biblia dice que Jesús And lo that- tomó a él. And that word for took means that he held him, Y esa palabra dice que él lo sostuvo. which means the one who couldn't let go, Significa que el que no podía soltar, God took a hold of him Dios se agarró de él and healed him, y lo sanó a él. which means it made him whole. Que significa que lo completó. And this is just the way that I see it. Y esta es la manera que yo lo veo. If your commentary says something different, they're entitled to be wrong. Si su comentario dice otra cosa diferente, ellos pueden estar mal. But all of this swelling and all this bloating, Pero toda esa hinchazón y inflamación y retención de líquidos, I don't picture it to be this disgusting oozing and just pouring and a just great big mess. no me lo imagino yo ser algo feo, asqueroso, que solo se salía. I don't believe he void the way that natural means would void fluids. No creo que él soltó líquido de la manera natural que los líquidos se irían. But I believe when Jesus made him whole, Pero yo creo que cuando Jesús lo sanó, it vanished se desapareció for good. para bien. Jesus took the man who could not let go. He held him. Dios tomó al varón que no podía soltar y él lo sostuvo. He healed him. Él lo sanó. And then Jesus demonstrated Y después Jesús demostró exactly what I'm preaching here today. exactamente lo que estoy predicando aquí esta noche. Holds him, Lo abrazó. heals him, Lo sanó. and rather than hanging on Y en vez de mantenerlo and keeping him as a possession, y tenerlo como posición, Jesus, in the face of all Pharisees that could not let go, Jesús enfrente de todos los fariseos que no podían dejar soltarlo, looks at the one he healed and loved so much. miró al que sanó y al que amó mucho. The Bible says he let him go. Y dice la Biblia que lo dejó ir. I want to open up the altar. Quiero abrir el altar. You can pray right where you are. Puede usted orar donde se encuentra. There's things in your life Si hay cosas en su vida that God has brought to your mind. que Dios ha traído a su mente, There's things in your life si hay cosas en su vida that you just can't seem to let go of. que parece no poder soltar usted, Doesn't matter if they're righteous. no importa si son cosas justas, It sure matters if they're sinful. sí importa si son pecaminosas. If there's things you don't have the strength to let go of on your own, Si hay cosas que usted no tiene la fuerza para soltar sí mismo, Jesus is here to take you. Jesús está aquí para tomarlo. Elder, oh, the thing that God will take. Anciano, lo que el Señor tomará, He'll take my sin Él tomará mi pecado and He'll heal me. y me sanará. He'll take my bitterness Tomará mi amargura and He'll heal me. y me sanará. He'll take my pride Tomará mi orgullo and He'll heal me. y me sanará. He'll take my unbelief Tomará mi and He'll incredulidad heal me. y me sanará. He'll take my former glory Tomará mis días anteriores de and He'll gloria give me greater. y me dará más grandes. He'll
take the disappointments. Tomará todas esas decepciones, He'll take the sorrows. todos los lamentos, He'll take the shame. toda la vergüenza, He'll take the regret. todo eso que He'll take, rechacé, he'll take the mistakes. todos los errores. He'll take every part of you, Él tomará cada parte de ti, better and worse. lo bueno y lo malo. Why don't we lift our hands and begin to pray? ¿Por qué no levantamos nuestras manos y empezamos a orar? God, I don't want to suffer from dropsy. Dios, ya no quiero padecer de esta enfermedad. I don't want to suffer from swelling in my spirit. No quiero padecer de esta hinchazón en mi espíritu. I don't want to suffer with bloating. No quiero sufrir con esta inflamación. I don't want it to affect my mind. No quiero que infecte mi mente. I don't want it to affect my spirit. No quiero que afecte mi espíritu. I don't want to keep me from the kingdom. No quiero que me mantenga del reino. Hallelujah. Won't you come and pray? Let Aleluya. God take you. ¿Por qué no se acerca a orar? Deje que Dios lo tome.